La conversación de hoy fue Candela Viva. Pacífico, marimba y tecnología. Todo en una misma conversación. Tanto que se activó el aire acondicionado, ¿o no, Andrew? Sí, total. Además, quienes están escuchando van a tener algo y es que se les va a pasar el tiempo volando. Además, tiene una particularidad nuestro invitado, que es físico, ingeniero eléctrico y con una maestría en ciencias de la información geográfica. De verdad que nos va a inspirar desde el liderazgo, Ángela. Estoy segura que no se imaginan quién es. Te voy a dar el honor de contar con quién estuvimos conversando y pasándola bueno el día de hoy. Con ustedes, Edgar Hello, actualmente Country Manager Amazon Web Service, ya lleva muchos años en esta industria y nos va a compartir toda la experiencia, todos sus aprendizajes. O sea, genuinamente vamos a conversar y a divertirnos en este podcast. Bienvenidos. Bueno, ¿no? Edgar, bienvenido. De verdad, de corazón, qué bueno tenerte en este episodio del origen de las ideas. Sé que va a ser algo muy entretenido. Cada vez que nos vemos, creo que el tiempo se acorta y creo que ese es un muy buen indicador de que estamos muy conectados y entretenidos. Así que en nombre pues, de Conec y de Ocensa, bienvenido y agradecerte este tiempo que más que a nosotros, pues le estás brindando a un país. Así que qué nota que nos acompañes. Angelita, arranquemos. Empecemos, por favor. Tremendo invitado el de hoy. Total, un súper invitado, físico, ingeniero eléctrico y con una maestría medio extraña. Seguramente ahora nos contará un poquito más. Tiene una maestría en ciencias de la información geográfica. Está bien interesante. Fue director de Google Cloud en Colombia casi 5 años y actualmente es Country Manager de Amazon Web Service. Además que tiene, Ángela, no sé si sabías y para quienes nos están escuchando, unos orígenes muy interesantes. Es descendiente libanés, o sea que tiene una sabiduría árabe. Y te escuchamos que tu abuelo tenía una frase que les repetía mucho a ustedes y es ahorra o nunca. Así que queremos arrancar muy con eso, con los orígenes de Edgar, de dónde nace y cómo llega hoy a ser ese ser humano y ese líder que hoy contamos. Bueno, primero que todo, Andrés, Ángela, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá, compartir este tiempo con ustedes. Pues efectivamente, yo soy hijo de inmigrantes. Mi papá llegó a Colombia en el 73, libanés. Mi mamá sí nació en Colombia, pero también hija de inmigrantes. Ángela, tú me preguntabas ahorita por mis apellidos Hello. Hay una anécdota muy bonita alrededor de eso y es que en realidad es el mismo apellido, sino que mis papás llegaron en momentos distintos a Colombia y en la inmigración colombiana la lectura del árabe pues la traducían como podían. Entonces un apellido fue traducido Hello, otro apellido fue traducido Hello. Pero en realidad la historia es que mis papás son primos hermanos, como pasaba mucho en esas comunidades árabes que llegaban acá a Colombia, no estaban integradas completamente a la sociedad y les tocaba casarse entre ellos porque no conocían gente del país. Entonces, pues, definitivamente mi historia no se puede desligar de la historia de la inmigración árabe en el país. Yo me crié en una familia donde mis amigos eran mis primos, donde la comunidad libanesa era con los cuales yo interactuaba y esos fueron mis primeros 17 años de vida. Pero yo diría que mi estructura de pensamiento sale justamente de esos orígenes árabes libaneses, pues de los cuales yo y toda mi familia estamos muy orgullosos porque sí hay un arraigo cultural fuerte en mi familia y lo sigue habiendo. Y cuando hablas de esa estructura como mental, ¿cómo eso ha impactado en este momento tu carrera y tu perspectiva como ser humano? Pues es muy importante porque en nuestra cultura vender es algo, diría, sagrado. A todos nos enseñan a vender desde muy chiquitos. Mi primera experiencia en ventas fue a los 11 años en el almacén de telas de mi papá. Obviamente todos eran textileros. Entonces yo recuerdo mis primeras experiencias de trabajo a los 11 años. Si yo, por ejemplo, tenía 3 meses de vacaciones, tenía que trabajar 1 o 2 meses en el almacén de mi papá. Y pues uno ahí empieza a permearse de las ventas, del servicio al cliente, de contactar con gente, de cómo se administra un negocio. Y cuando uno recibe esa información muy joven, pues es algo que te permea completamente. Y te pone un gen emprendedor. Yo en el colegio vendí cosas, toda la universidad me pagué mucha parte de mi universidad vendiendo sándwiches en la universidad. Es decir, yo desde que recuerdo vendo cosas, y creo que todos mis primos y toda mi familia somos un poco con ese ADN.
Ahora bien, cuando me tocó hacer la elección de mis estudios, tú hablabas ahora de mis estudios, yo hice la elección de estudiar una ciencia pura para alejarme lo más posible de las ventas. Estaba un poco cansado de ver a toda mi familia. Dije, voy a estudiar física, voy a estudiar ingeniería eléctrica para alejarme de ese mundo de las ventas porque tenía cierto agobio de todo eso. Y bueno, la vida da vueltas. Traté de irme por una carrera científica, después técnica, y terminé ineludiblemente cayendo en mi genética comercial, y pues toda mi vida he trabajado o en ventas en mi primera parte y después liderando equipos de ventas. Y la verdad es que siento que no podría ser nada distinto. Hoy en día ya lo acepto, es mi ADN y lo hago muy feliz. Edgar, hace poco conversábamos con Carolina Angarita y hablábamos mucho de la palabra magia que hay en las personas. Esa base que nos estás contando de tus orígenes y que hoy en día te tiene donde te tiene, ¿es parte de tu magia? No, sin duda. Y tú mencionabas la frase ahorita de mi abuelo, ahorra o nunca, y quería hacer referencia a eso. Es más, yo escribí una conferencia en mi empleo pasado alrededor de eso, de ese ahorra o nunca, de qué significaba para un inmigrante el concepto del ahorro. Evidentemente, cuando tú eres inmigrante, pues el estar muy pendiente de lo que tienes, el poder reservarlo para lo que se viene. Cuando eres inmigrante no sabes lo que se te viene, te toca adaptarte, siempre es muy difícil la adaptación. Y esa era la mentalidad de todos los abuelos que llegaron acá. No sabían si era el destino final primero, y pensando que el futuro no podía ser peor aún, porque es lo que habían vivido. Entonces yo te diría que sí, que esos orígenes de alguna manera son mi magia, porque ahí está toda la información que tengo detrás de mis padres, de mis abuelos. En la vida hay que planear, hay que siempre pensar en que las cosas pueden cambiar de un día a otro. Yo creo que si hay algo que reconozco en mi familia y en mí, es que nos podemos adaptar muy fácilmente a cualquier entorno, y creo que los libaneses tienen eso. Es una diáspora que se ha adaptado muy bien, viaja a un país y se mimetiza. Cuando me dicen de dónde es, obviamente soy colombiano, libanés, pero siempre es sentirse también la cultura de origen y la cultura que te recibe, y creo que nos sentimos cómodos en las dos culturas. Entonces, ¿eres colombo-libanés? Estudiaste en colegio francés, viviste 10 años por fuera y amante del Pacífico colombiano. Cuéntanos un poquito cómo mezclas todas estas culturas. Sí, ahí ya... Bueno, ¿cómo es lo del Pacífico colombiano? Yo les hablaba que hasta los 17 años mis amigos eran esencialmente mi familia. Y a los 17 años, y mi colonia libanesa. Y a los 17 años hay como algo que se revela en mi cabeza y dice, venga, yo vivo en Colombia, no conozco casi gente colombiana, necesito cambiar esa realidad. Mi familia seguía como interactuando mucho entre ellos, mucho como una colonia que solo se interactúa entre ellos. Y empecé como a interesarme mucho por la música de Colombia. Al principio empecé como a escuchar mucha salsa, como a interesarme un poco por la cultura afro de Colombia, que siempre me ha parecido que es una cultura muy fuerte. Cuando tenía como 21 años, ya estudiando física, el Ministerio del Medio Ambiente sacó un programa de guardaparques. Y yo dije, no, pues yo quiero ser guardaparque. Siempre he sido de caminar en las montañas, de todo eso, siempre me ha encantado. Y yo dije, bueno, esto de guardaparque para mis vacaciones es perfecto. Y me postulé a un voluntariado de 3 meses en un parque natural que en ese momento nadie conocía, que se llama Sanquianga, que es enfrente de Gorgona, pero sobre la costa nariñense. Les debo decir que yo llegué allá y yo no sabía a dónde llegaba. Para ir allá me tocó irme a Buenaventura, coger un barco 12 horas que iba hasta Satinga. El barco no se arrimaba al parque, me tocó saltar del barco al mar, que me recogió una lancha del parque. Mejor dicho, fue toda una aventura. Y yo llegué a Sanquianga, y ahí yo no sabía que era el Pacífico colombiano, era mi primera aproximación. Uno llega con el imaginario del Atlántico, las playas, el mar color verde, azul, pero empecé a conocer la cultura que había detrás del Pacífico. Y esa es como mi primera aproximación a esa música que me pareció mágica. Cuando uno oye por primera vez una marimba de chonta, los cununos, los guasá, los bombos, y estar como en un ambiente donde la música puede durar 2, 3 días con todos los rituales que hay detrás, pues a mí me golpeó mucho, me impresionó mucho. Después yo me fui a Francia, me olvidé un poco de todo eso, pero cuando volví a Colombia dije, no, eso yo lo tengo adentro y tengo que explorarlo. Y fue ahí que me fui aproximando a gente que conocí. Se me ha atravesado una gente en el camino hermosísima, que me ha enseñado, que me ha hecho que mi aproximación me permita entender mejor la música del Pacífico. Me falta obviamente mucho por entender todavía, pero es un camino que me llena el alma, y pues voy a seguir en ese camino en lo que pueda de entender qué hay detrás de la música del Pacífico, que me parece que es una música a la cual Colombia le da un poquito la espalda. Se han empezado a abrir puertas, pero es una música que conocemos solo el 1 o 2% de la riqueza musical que hay en
en los tres municipios, en los tres departamentos que tienen la música del Pacífico, que es Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Invitación a explorarla y a profundizar, porque claramente sí, no muchas veces uno se sienta conscientemente a profundizar en el Pacífico, ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, de la música cubana y de la riqueza que hay en la música cubana, y es innegable. Pero yo creería que en Colombia musicalmente tenemos una variedad igual. Y solo en el Pacífico, la variedad de músicas que hay dentro del Pacífico tiene la misma riqueza que podría uno encontrar en Cuba. Y creo que el país tiene que ser cada vez más consciente de que en Colombia culturalmente somos una fuerza. Es nuestra fuerza la cultura, y la cultura que sobre todo que viene del territorio es muy fuerte, y eso es algo que tenemos que aprovechar, y es algo donde la gente también pueda vivir de eso, ¿no? Que la gente del Pacífico sea reconocida. Es muy doloroso, por ejemplo, cuando uno viaja al Pacífico, ver maestros que tienen 60, 70 años, que guardan dentro de sí tradiciones que son muy bonitas y que no tienen voz. Y un poco lo que a muy pequeña escala, el que uno que está en este medio, en Bogotá, en un medio de tecnología, todo eso, pueda replicar un poquito esa voz, pues creo que eso aporta algo a que se amplifique y que por lo menos esa voz le llegue a los oídos correctos. Y que tiene una conexión en cuanto a cultura de musical, la música al final que tiene detrás, que conecta al mundo, que enlaza, entretiene, y el Pacífico tiene eso, ¿no? O sea, una mezcla de sonidos bastante interesantes, y seguramente por ahí te ha generado esa exploración. Correcto, y una de las cosas que me impresionó mucho hablando con la gente del Pacífico, y es que para ellos la música no es algo de un escenario. Para la gente del Pacífico, por ejemplo, las mujeres que recogen la piangua y están cantando, o las personas que van en boga y van haciendo los gritos para comunicarse de una lancha a otra, todas esas cosas hacen ver que la música en el Pacífico no es una música de escenario, es una música con la cual se pesca, se recoge, se cocina. Aquí le queremos mostrar a los colombianos que así es que nosotros nos ganamos la vida por acá en faenas de pesca. Después está el tema ritual de los nacimientos, las muertes. La música entra, digamos, dentro del cotidiano, entre la vida de las personas. No es una música que ellos hagan como mostremos nuestra música a alguien. Obviamente lo adaptan para mostrársela a la gente, pero fundamentalmente la música del Pacífico ha sido una música que está en el diario vivir de la gente, y creo que ahí está su riqueza y su belleza, ¿no? Que esa música no solamente transmite la belleza sonora, sino que también transmite la belleza de lo que está detrás de la cultura del Pacífico, que es pues, obviamente la pesca, obviamente las tradiciones. Todo eso hace que la música del Pacífico sea muy especial. Qué bueno, Edgar. Me voy a meter un poco también más como ya al mundo de liderazgo de Edgar. Y mira que nos estábamos mencionando un par de características en la conversación que teníamos, y una era la que generabas con tu familia de cambio, que creo que es una habilidad clave hoy en día de esa adaptación y esa propensión al cambio. Y la otra desde tu hobby, desde lo que te conecta y te emociona, que es esa exploración y esa conexión. Cuéntanos un poco más, hoy en día, ¿qué características deberían de tener los líderes de nuestro país? Yo creo que estamos viviendo una época tan cambiante, donde las situaciones, la tecnología, el mundo, el planeta, todo cambia tan rápido, que lo que tú dices, yo creo que los líderes hoy en día, más que saber, es la capacidad de aprender. Vivimos una época donde el conocimiento era muy importante, donde el background que uno tenía, lo que aprendía, los diplomas eran muy importantes. Con eso no quiero decir que no sigan siendo importantes, pero creo que cada vez más el conocimiento que uno adquiere debe ser complementado con la capacidad de ir aprendiendo a medida que las cosas suceden. Es casi como si los líderes se pudieran proyectar al futuro y liderar desde el futuro. Es proyectarse al futuro y liderar desde ahí, así las cosas no estén pasando. Que es un ejercicio bien interesante, porque es casi como fantasear en tu cabeza lo que va a pasar, como proyectarse a lo que va a pasar y liderar desde ahí, y no liderar desde lo que está pasando. Porque todo cambia a una velocidad muy fuerte, y si lideras desde la situación en la que estás, pues al otro día ya la situación no está. Y entonces el poder proyectarse, el poder imaginarse, el poder tomar esos riesgos de, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Y el poder liderar desde ahí, pues te da otras capacidades. Y creo que eso es lo que los líderes necesitan, como esa capacidad de estar en permanente aprendizaje. ¿Y cómo haces? Estabas hablando de liderar desde el futuro. No desde el negocio actual, sino hacerlo prospectivamente.
¿Cómo haces para integrar la visión de todas esas personas en tus equipos que probablemente se les dificulta porque definitivamente es un reto? ¿Cómo logras hacer una inclusión de la diversidad de las diferentes formas de pensamiento que puede haber en un equipo como el de Amazon Web Services o en otras compañías que hayas estado y las llevas a pensar más en el futuro que en el presente? Mira, yo creo que el liderazgo hoy en día, más que llevar a la gente a algo, es más como entender con mucha profundidad quién es la persona que trabaja contigo, cuáles son sus motivaciones y hacérselas ver. Yo lo que trato de hacer justamente en esa intención de liderar hacia el futuro es hacer que la gente con la que trabajo logre ver las cosas a largo plazo. Y eso no es fácil, por ejemplo, dirigiendo un equipo de ventas. En general, los equipos de ventas se han caracterizado por mirar el día, mirar el mes, mirar el trimestre o mirar el año. Toda la vida que llevo en ventas he hecho esta reflexión. Eso mata a las empresas, mata a los equipos de venta, mata a las personas porque los resultados son resultados, no pueden ser objetivos. Los resultados son justamente la finalización de un trabajo bien hecho. Pero a veces muchas de estas empresas se centran solamente en los resultados y no en la construcción de todo lo que se necesita para llegar a esos resultados. Entonces, para llevar a la gente en ese pensamiento hacia el futuro, lo que hago es tratar de llevarlos a siempre pensar a largo plazo y que se sientan confortables en el camino, no en el resultado. El resultado va a llegar. A veces el resultado se demora más para unos que para otros. Ahí interviene el talento, la curiosidad, las capacidades. No todos tienen las mismas capacidades. Eso no significa que no todo el mundo pueda llegar a cumplir lo que quiere cumplir, mientras lo tenga claro y lo proyecte. Pero la intención está en quitar la maleza del camino y que la gente vea a dónde quiere llegar y lo vea cada vez más claro. Creo que esa es un poco la intención que tengo como líder. Súper, Edgar, y quiero hacer doble clic porque creo que pues tienes una gran experiencia y sabiduría en este tema comercial y creo que para quien nos está escuchando quisiera conocer un poco más cómo llevas a esos equipos a lograr esos resultados que entendemos no solamente es el resultado per se, sino que alrededor hay un conjunto de variables que motivan y llegan a generar y poder tener esos equipos de alto rendimiento. ¿Qué haces tú para llevarlos a ese nivel? Pues lo primero que debo decir es que ahí debo agradecerle a AWS, que es donde trabajo actualmente, el compartir esa visión. Una de las cosas que me llamó la atención mis primeros días en AWS es que ellos comparten la visión a largo plazo. Si uno, por ejemplo, oye a Jeff Bezos decía, concéntrate en el cliente, haz lo correcto para el cliente y ten paciencia. Y esa paciencia es la visión de si haces lo correcto, los resultados van a llegar. Pero yo creo que la magia para mí de tener equipos de alto rendimiento es primero contratar gente que sea mucho mejor que yo, no mejor, mucho mejor que yo. Si yo veo mi equipo actualmente y si me están oyendo, les digo, todos son mejores que yo, todos me superan ampliamente y eso es un orgullo para un líder, ver que su equipo tiene esa fuerza. Y lo segundo, creo en dos cosas fuertemente. Creo en la autogestión. Creo que las personas saben lo que tienen que hacer. Finalmente, mi rol es solamente puntualizar, poner acentos, de pronto ser coach en algún sentido, pero no decirle a la persona lo que tiene que hacer, sino dejarla actuar y que ese actuar sea muy compatible con su filosofía de vida, que el ejercicio de su trabajo sea muy compatible como vive. Y eso, pues si tengo un equipo de 10 personas, van a ser 10 formas distintas porque cada uno tiene intereses distintos. Y lo segundo, creo mucho en la colaboración y la inteligencia colectiva. Si yo, por ejemplo, veo en mi equipo de trabajo, ¿cómo voy a pensar que yo tengo la solución a todos los problemas que nos enfrentamos teniendo 15 personas con 30 años de experiencia? Entonces mi rol se vuelve simplemente ver cómo entre todos pensamos y entre todos encontramos soluciones a todo. Y siempre las reuniones con ellos, las típicas reuniones comerciales, lo que yo hago es tratar de extraer entre todos las buenas ideas, pero las ideas no están en mí o no están en cada uno de ellos, están en la suma de todos. Y si ponemos la inteligencia colectiva a nuestro servicio, pues es ahí donde encontramos la ruta correcta. Esa palabrita la quiero retomar y para que nos haga zoom de inteligencia colectiva, porque creo que hoy nos movemos muy desde ahí, sabemos que no somos solos en este mundo, tanto a nivel personal como de compañía, y cómo cada vez podemos fortalecer más esa co-creación, de trabajar más con un ecosistema, de colaborar. ¿Cómo llegamos a ese nivel?
Pues a mí me sorprende mucho que, por ejemplo, tenemos un problema y individualmente no podemos, se ve como muy complicado. Y cuando lo ponemos en la mesa y empezamos a interactuar y empezamos a hacer lluvia de ideas y cada uno opina desde su ángulo, una de las cosas que me aterra, digamos, en los equipos es cuando todos nos empecemos a parecer. Cuando todos somos hombres entre 40 y 50, bogotanos, ahí yo empiezo a decir, algo estamos haciendo mal. Y eso es un tema que en Colombia es complicado porque no todo el mundo tiene acceso a la educación y eso es un tema que podemos hablar ahora, pero justamente es en la diversidad. Si uno tiene un equipo muy diverso y uno pone a todo el mundo a conversar en torno a un problema y empieza todo el mundo a tener ideas de distintas perspectivas y se ponen en conjunto, es como si el poner todo junto hace que algo emerja, pero emerge de una manera que no es tan racional, no es como a veces funciona, a veces no, hay que hacerlo en varios intentos, no es tan planeable y ahí hay una magia. Volviendo un poco, ahí hay una magia. Es algo que no es tan racional. Mira que pasa mucho en otras áreas del conocimiento y voy a volver un poco a la música. ¿Qué es lo valioso, por ejemplo, de tocar música en conjunto? Lo que es valioso de tocar música en conjunto es que uno no puede tocar música si no escucha al otro. Y yo creo que en la inteligencia colectiva sucede eso. Tengo que escuchar al otro. Si escucho al otro, lo que yo aporte va a ser por encima de lo que el otro dijo. Y es esa escucha atenta, ese intercambio de ideas, ese ir construyendo sobre lo que los otros construyen, lo que genera mucha riqueza cuando se están poniendo ideas en conjunto. Finalmente el liderazgo se parece más a eso, a catalizar eso, a ser un catalizador de eso. Además, ahí es tener el mindset adecuado para tener esta perspectiva de colaboración. Yo recuerdo que hace un par de años nos encontramos en una conferencia en Cartagena y yo presento a Edgar frente a un grupo de empresarios y digo, no, miren, acá está Edgar de Amazon Web Services. Pues bueno, tengan cuidado porque Amazon es la competencia de absolutamente todas sus industrias. Y se voltea a Edgar y me dicen, tú lo puedes ver como competencia o puedes ver como uno de los principales potenciales de colaboración. Y a mí esto me quedó acá. Impresionante que una organización tan grande, apoteósica como puede ser Amazon, en cambio simplemente pensar en competencia, tiene esta lógica de colaboración detrás. Y me gustaría que nos contaras un poquito también para ustedes el ecosistema y conectarse con emprendedores, con universidades, con otras empresas. ¿Qué tan importante es desde la lógica de la colaboración? Fundamental. Si uno mira la historia tanto de Amazon como de Amazon Web Services, siempre están ligadas a muchos ecosistemas. Por ejemplo, para no hacer la historia muy larga, si uno mira Amazon, por ejemplo, y uno en general ve la historia de Amazon y dice, bueno, la historia de Amazon cuando entra a un país es para vender los productos, pero esos productos, ¿de quién son? Son productos de gente que produce o que fabrica o que manufactura sus productos y los vende a través de Amazon. Entonces uno podría ver, por ejemplo, una futura llegada de Amazon.com a Colombia como la posibilidad de comprar productos a través de Amazon con una bodega aquí sería magnífico, pero también para los emprendedores colombianos que producen productos en Colombia, poder llevarlos a otras geografías. Hay que pensarlo en los dos sentidos. Lo mismo pasa con Amazon Web Services. Cuando nosotros arrancamos Amazon Web Services, básicamente Amazon había construido una tecnología para operar su e-commerce. ¿Y qué fueron lo que dijeron las empresas? Venga, a mí esa tecnología me podría servir porque yo también quiero tener la resiliencia, la escala, bueno, todo lo que ustedes tienen en su tecnología. Y empezamos a decir, bueno, esto puede ser un negocio, y creo que fue esa democratización del acceso a la tecnología que dio Amazon en el 2006 con ese concepto de nube, que hizo que las barreras de entrada a la tecnología se rompieran y que empezaran a emerger un montón de startups en el mundo. Y yo creo que hay una ruptura importante que debemos analizar. Antes de la computación en la nube, acceder a la tecnología era muy costoso y solamente muy pocas empresas podían acceder a la tecnología, y el acceso a la tecnología es una barrera gigante. En el momento que aparece la computación en la nube y que cualquier persona con una tarjeta de crédito con $100 pueda acceder a cientos de servicios tecnológicos, pues hay una ruptura muy fuerte y empiezan a emerger un montón de startups que hacen experimentos, que tienen la cultura adecuada y pues generan todo un ecosistema digital del cual en Colombia todos somos testigos. Y son las ideas los que transforman esa tecnología en cosas que después escalan y transforman una sociedad. Tú mencionabas una frase precisamente de ese tema que me gustaría que nos la explicaras como a fondo. Te la voy a mencionar textualmente. Decías que la nube no
no es solo una revolución tecnológica, sino una revolución del aprendizaje. El conocimiento y la cultura adecuada no tiene límites y permite transformar una buena idea en un muy buen emprendimiento, en unos muy buenos resultados. ¿Qué hay detrás de eso para que quien nos escuche entienda un poco también hacia dónde vamos y todo el beneficio que es movernos desde ahí? Claro, retomando un poco las ideas que les mencionaba ahora. Antes, las empresas compraban tecnología y ese capital que compraban, esa tecnología que costaba mucho dinero, les daba una ventaja competitiva sobre otras empresas. En el momento que aparece la nube, pues la nube simplemente cualquier persona puede acceder con $100 a todos los servicios tecnológicos que ustedes imaginen. Ya el problema no es acceder a la tecnología. La tecnología se democratizó, es accesible, cualquier persona puede acceder a ella. Entonces, ¿dónde está la magia del tema? ¿Cómo es que una persona puede ser emprendedora? Es el conocimiento que yo ponga detrás de la nube. Entonces, miren que pasamos de un mundo donde era la tecnología lo que dominaba todo, porque era bastante restringida y bastante elitista, por decirlo así. Pasamos a un mundo donde ya la tecnología se vuelve omnipresente y cualquier persona la puede usar, la puede adquirir, la puede usar como servicio. Saber qué hacer con ella se vuelve el tema fundamental. Y es por eso que hoy en día estamos viviendo una crisis de talento gigantesca, porque el foco ya no está en la tecnología, sino en las personas. Y agregaría no solamente talento, sino cultura. Porque yo puedo tener talento, pero si no tengo la cultura, ahí, tú lo sabes mejor que yo, Andrés, ahí se mata la innovación. Entonces, la cultura adecuada, una cultura de experimentación, de pensar pequeño, de empezar pequeño pero pensando siempre en grande, de ir construyendo las ideas, de ir asociando las ideas, de pivotear esas ideas, de ver cuándo funcionan, cuándo no. Esa cultura adecuada, con gente que sepa justamente usar esos servicios, pues se vuelve una bomba atómica y no tiene límites. Pero creo que lo que es importante entender es que ya la tecnología per se no es el foco. El foco es lo que las personas puedan hacer con ella y la cultura adecuada, que es la orquestación de muchas personas en torno a un propósito, que es como yo definiría la cultura. Es una orquestación o las reglas que hacen que las personas colectivamente puedan llevar esas ideas a cosas que escalan después globalmente y transforman una sociedad. Sincronizarse muy desde ahí, ¿no? Creo que al final esos comportamientos son los que hoy en día a nivel de base terminan movilizando una organización, ¿no, Edgar? Y creo que en las compañías que tú has estado, detrás hay mucho de eso. Cuéntanos un poquito, ya que hemos mencionado hoy mucho la magia que hay detrás de las personas de estas compañías. Te quiero contar una empresa que colombiana con la que trabajamos que me impacta mucho y que me parece un muy buen referente para todos los que nos están oyendo, y es Bancolombia. Hace unos meses, Bancolombia anunció que iba a cambiar toda su estructura tecnológica y se migraba 100% a la nube de AWS. Evidentemente, cuando Bancolombia anuncia esto, todo el mundo nos empieza a llamar y nos dice: Edgar, qué locura, ¿cómo así? Bancolombia se va a toda la nube, ¿cómo es posible? El sector bancario. Nadie se imaginaba que un banco en Colombia iba a tomar ese paso tan interesante. Esto no es algo exclusivamente dirigido por el área de tecnología. Obviamente el área de tecnología tiene un rol de liderazgo espectacular en este cambio, pero este cambio está completamente alineado, por ejemplo, al presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora. Y creo que es ahí donde empieza a haber una magia interesante y una sincronización que tú mencionabas, Andrés, interesante. Es cuando un líder de negocio visualiza la transformación que quiera, se la expresa a su área de tecnología y su área de tecnología le dice: listo, yo con esa visual le propongo esto. Y se alinean un propósito muy claro con una tecnología que finalmente son capacidades. La tecnología hoy en día son capacidades. Y una conciencia de que alinear esas capacidades con la visión de un presidente pues requiere una transformación profunda. Y que una organización de ese tamaño diga: bueno, nos toca invertirle a todas esas aristas, a la arista cultural, a la arista tecnológica, a la arista de aprendizaje. Cuando una compañía logra invertir en todo eso y logra transformarse, pues ahí uno dice: bueno, aquí el trabajo se va a hacer bien. Y yo creo que eso lo podemos extender también al país, a cualquier grupo social, al país, a nuestra ciudad. Y es cómo alineamos las capacidades justamente con una visión, cómo nos alineamos todos en un propósito común, y cómo ponemos las capacidades al servicio de un propósito común. Creo que es ahí donde también el liderazgo puede tomar una dimensión diferente. A mí me gustaría abordar un poquito más ese tema porque tú al final tienes mucha interacción con estos líderes visionarios de las compañías que
entienden que la tecnología no es el centro, sino las personas y qué hacen con la tecnología. ¿Qué has identificado de pautas comunes en estas organizaciones, pero ante todo en estos líderes que realmente tienen una visión de cambio? Yo creo que hay dos que me han impactado. Lo primero es valentía. La valentía de responsabilizarse por no quedarse en el status quo. Creo que el camino más fácil para un líder es administrar el éxito. ¿Sí me explico? Y lo hablo con Bancolombia, con muchas otras empresas. ¿Quién duda, por ejemplo, que una empresa como Bancolombia es tremendamente exitosa? Porque un líder como Juan Carlos Mora toma un riesgo de decir, bueno, vamos a cambiar todo, porque detrás hay mucha valentía. Y esa valentía, yo sí creo que los líderes tienen que tener un componente de asumir esa responsabilidad de si veo que todo está cambiando y si justamente quiero liderar desde el futuro. Liderar desde el futuro es proyectarme hacia adelante a dónde quiero llevar esta compañía, y eso requiere una valentía fuerte, y aceptar que mismo si no voy a poder terminar lo que voy a empezar, porque muchos líderes arrancan, por ejemplo, un camino y probablemente saben que esto es un camino de largo plazo, de 10, 15 años que no van a poder terminar, hacerlo. Entonces la valentía es un elemento fundamental. Y yo diría que lo segundo es la apertura a escuchar a muchos puntos de vista y muchas personas, que ahí volvemos un poco a lo de la colaboración. Estos líderes no se casan con una idea, no tratan de llevar su idea, sino escuchan a mucha gente, y escuchan a mucha gente en Colombia, afuera, se instruyen de muchas opiniones, se alimentan de las cosas que están pasando en el mundo, y es a partir de ahí donde elaboran su plan. Creo que eso con valentía, pues también se vuelve un cóctel súper interesante, ¿no? Cuando tú eres la cabeza de una compañía, de pronto es más fácil asumir unos riesgos porque tú eres la persona que está guiando la organización. ¿Cómo haces para incentivar la apertura al riesgo en el resto de los colaboradores para que haya un despliegue? Yo creo que hay que usar el buen lenguaje. Últimamente que participo en muchas charlas de innovación y que en todas las charlas de innovación nos dicen, no, hay que fallar y fallar rápido. Yo notaba que cuando hablaba con los líderes de ese concepto, muchos quedaban como un poco así, como así que fallar. Y entonces hoy en día lo divido en dos y le digo a la gente, bueno, hay un fallo operativo que es inaceptable. Cuando hablamos de fallar rápido, no nos hablamos del fallo operativo. Después está el fallo experimental. Entonces hablemos de qué es un experimento. Un experimento es cuando yo genuinamente voy a emprender algo y no sé cuál es el resultado. Cuando yo arranco algo que no sé cuál es el resultado, pues evidentemente en el camino voy a ir aprendiendo cosas, voy a hacer cosas, voy a manipular cosas y esto no funcionó, entonces pasemos a esto. Y yo creo que en vez de decirle a las empresas fallen rápido, yo le diría a las empresas experimenten, pero véanlo como en fallo experimental. Si genuinamente experimentan, pues obviamente que va a haber fallo, pero es fallo experimental, no es fallo operativo. Y creo que eso le va a permitir a los líderes aclarar un poco la cabeza, porque efectivamente cuando todos decíamos no, falle, pero falle rápido, lo hablábamos en un contexto muy de empresas que tienen la experimentación en su ADN. Pero yo creo que lo que toca decirle a las empresas en nuestro continente, sobre todo a las más tradicionales, es hagan más experimentos, porque más experimentos es más aprendizaje y más aprendizaje es mejorar, finalmente, y eso le pasa a todas las personas. Ese me gustó harto y creo que es también muy profundo y muy real, y creo que es muy mantra también tuyo, y quiero meterme ahí un poco como en esa filosofía de Edgar. Y tú mencionabas también ahorita Jeff Bezos, Conciencialmente. Hace poco me estaba leyendo el prólogo de un libro que se llama Crea y Divaga. Incluso lo compré, fue muy por el prólogo de Walter Isaac. Y lo que él hacía era que conectaba puntos de estos grandes personajes, entonces de Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, y decía, mire, hay 4 elementos en común en ellos, se los voy a contar un poco, y es, tenían una curiosidad obsesiva, juntaban mucho la humanidad y la tecnología y la ciencia, se involucraban mucho con el campo de la distorsión, y tenían una capacidad de asombro como cuando éramos niños que por cualquier cosa nos asombrábamos. No voy a referirme a eso, Edgar, sino que quiero meterme un poco contigo de qué es lo especial y lo que te hace único a ti. Y me encanta eso que estás diciendo, Andrew, porque ¿por qué Edgar logró liderar 2 de las compañías más importantes del mundo en Colombia? Bueno, yo todavía me lo pregunto un poco, pero
Yo creo que si ustedes me preguntan, yo seguramente diré, no, pues hay un componente grande o hay un componente grande de suerte y les voy a contar un poco la historia. Tú mencionabas ahorita mi historia de que yo estudié una posgrado en Ciencias de la Información Geográfica. Creo que ahí empieza un capítulo interesante en mi vida y es, yo me leí un libro de Yves Lacoste, un geógrafo francés que se llamaba La geografía, un arma para la guerra. Y yo me obsesioné con ese libro. Dije, claro, si uno logra poner todo en un mapa, uno va a poder tomar todas las decisiones que quiera. Y dije, tengo que estudiar esto a fondo. Y me metí con todos los temas de sistemas de información geográfica, cartografía digital, pero realmente con la convicción de que a través de un mapa se podía entender el mundo. Realmente yo creía en eso. El mapa me permite entender el mundo. Y ahí aparece la primera oferta de Google para liderar el equipo de Google Maps. Alguien me recomendó, estaban buscando una persona experta en cartografía digital y en ese momento no existía mucha gente experta en cartografía digital y yo tenía como el componente de cartografía digital con mucha profundidad, pero además tenía experiencia en ventas y en Google Maps estaban buscando eso. Ese proyecto de Google Maps en Colombia con gente local duró un año y fue después que ya estando en Google me dijeron venga hacia Google Cloud. Yo era un recurso único en el país y me tocaba llegar a muchas empresas y yo dije no, pues si me pongo a llamar una por una no voy a poder. Y yo dije, bueno, ¿qué tal si me pongo a escribir conferencias y hago que me inviten a conferencias y ahí, en vez de llegarle a una persona, le llego a 100, a 150, a 200 personas? Y yo hice eso, empecé a escribir conferencias que explicaran lo que yo hacía, tanto en Google Maps, después en Cloud, de una forma pedagógica, que enganchara, con historias. Empecé con una conferencia me invitaban a 2, después en 2 conferencias me invitaban a 3, después de 3 conferencias me invitaban a 5. Y yo en ese momento tenía una política de nunca voy a rechazar una conferencia, voy a ir a todas. Y creo que esa fue la magia, creo que ahí fue la magia. Y es que cada vez se me abrían más puertas, hasta que llegó a abrirme la puerta de Google Cloud, en Google Cloud pasar 5 años y después que se me abriera la puerta de un líder como AWS en ese segmento que me llevó hasta donde estoy. Creo que tiene esa historia de haber creado como una voz y de haber expresado lo que yo hacía a través de conferencias y siempre usando como historias y todo eso. Creo que eso fue lo que me llevó a donde estoy. Vale, Edgar, retomo algo que mencionabas al principio de la conversación y también que nos contabas ahorita de tu forma de aprendizaje, porque ese tema de educación, de conocimiento, pues creo que para el ser humano es clave, y no estoy hablando de la educación formal o de cualquier estilo, sino al final cómo hoy debemos de estar aprendiendo y cómo al final eso sí lo replicamos en acciones para la sociedad. Yo creo que uno aprende mucho de las personas. Yo creo que en mi personalidad está observar mucho a la gente y aprender de la gente. Sé que hay gente que aprende mucho de los libros, sé que hay gente que aprende mucho de... Hoy en día, pues evidentemente Internet es una herramienta mágica para tener toda la información. También lo uso. El poder escuchar un podcast como este es también algo que no teníamos hace 30 años. Es decir, hoy en día hay muchas formas de aprendizaje, pero a mí me gusta el aprendizaje de la gente. Trato de siempre observar mucho a las personas y aprender de ellas, porque finalmente en las personas hay mucha síntesis. Cuando uno va al conocimiento puro, pues le toca hacer a uno la síntesis, pero cuando uno observa a las personas, y creo que he desarrollado eso, en la persona ya está esa información y todo ese aprendizaje sintetizado, y le aporta a uno muchísimo. Eso a mí me llena y lo hago intencionalmente. Siempre que estoy relacionándome con alguien, trato de ver qué puedo aprender de esa persona y qué es lo que esa persona aporta y qué es lo que esa persona ha desarrollado. Pues finalmente todas las personas tienen unas cosas increíbles. Tú estabas diciendo, yo soy un líder desde el futuro, ¿no? Yo lidero desde el futuro. Para ti, ¿cómo es la educación del futuro? Yo creo que la educación ya se está viendo hacia dónde va, ¿sí? Yo creo que la educación se está viendo hacia dónde va y creo que hay que distinguir las dos cosas. Una cosa es la educación y la educación tendrá unas ofertas como lo que está pasando ahora, lo digital está creciendo muchísimo, pero yo creo que la revolución está en el aprendizaje, ¿sí? La revolución está en el aprendizaje. Cada vez más la gente se está dando cuenta que el aprendizaje teórico no es suficiente, que tiene que complementar esto con un aprendizaje de experiencia, que la gente cada vez quiere más experiencia, y experiencia es poder hacer las cosas también por uno mismo, poder ensayar. Entonces yo creo que la gran revolución del aprendizaje es que la gente va a poder combinar miles de fuentes de información, miles de fuentes de contenido, más la experiencia que puedan llevar a cabo para transformar y revolucionar su cabeza. Yo creo que el aprendizaje va muy, muy asociado a eso, a lo que cada persona diseñe. Y eso va a hacer que el aprendizaje se vuelva un ejercicio introspectivo y que cada cual sea responsable de su propio aprendizaje y tenga que diseñar
su propia estrategia de aprendizaje para ver cómo enfrenta los grandes retos que va a enfrentar la humanidad en el futuro. ¿Cómo educamos a los niños a justamente desarrollar su propia estrategia de aprendizaje y no simplemente a seguir como un formato que creo que es como nos han educado a todos nosotros, y todos nosotros sentimos que eso ya no calza con la realidad del mundo? Todos sentimos que eso es una camisa de fuerza. Yo creo que todo el mundo lo siente, lo siente la educación, lo sienten las empresas. Esas reglas rígidas de las empresas también se están rompiendo. Creo que estamos viviendo una época interesante, ¿no? Como que las cosas se van rompiendo. Yo recuerdo que en mi empresa pasada yo hablaba de una sociedad líquida donde justamente esas reglas y esas cosas inamovibles con las cuales nos educaron, las cosas funcionan así, las estructuras son así, cada vez se van diluyendo más y cada vez esas reglas se vuelven más líquidas, más móviles, y cada cual pues va a vivir dentro de ellas un poco a su manera. Angelita, tú mencionabas, y esta conversación detona del tema de futuro, de movernos muy en ese tiempo, y quisiera aprovechar también a Edgar como para que nos contara un poco también qué se viene. Mencionabas el tema de sociedad, en temas de tecnología, pero también como de vida laboral. ¿Cómo lo estás visualizando en ese futuro? ¿A qué tenemos que estar preparándonos y moviéndonos en esa vía? Yo creo que, y vuelvo un poco a lo que les mencionaba hace un tiempo de la autogestión. A mí hay un autor belga que se llama Frédéric Laloux, que escribió un libro impresionante que me cambió mucho mi forma de entender las organizaciones. Él escribió un libro que se llama Reinventing Organizations. Y él habla justamente hay un ejercicio en el primer capítulo de ese libro de comparar las empresas a las etapas de evolución humana. Entonces, por ejemplo, él dice, bueno, ¿cómo era el hombre primitivo? El hombre primitivo era un hombre que dominaba todo, era el poder por la fuerza y el resto lo obedecía por la fuerza. Pero ¿qué pasa cuando esa persona flanqueaba? Pues llegaba alguien y lo apuñalaba por detrás y tomaba el poder. Entonces era ese rol de liderazgo basado en la fuerza. Y él sigue en esa evolución, pasa por una etapa, por ejemplo, conformista, esa famosa etapa conformista que seguramente ustedes se las voy a contar y van a ver reflejados a sus abuelos, que era como, bueno, a mí me tocó ser ingeniero, a mí me tocó ser cura y a mí me tocó ser militar. Y era gente que le tocó porque era lo que la familia podía como poner a sus hijos en esos roles, y duraban 30 años en un mismo rol, ¿sí? Y él decía, la sociedad siguió funcionando durante mucho tiempo así. Y él lo lleva uno en ese análisis y dice, bueno, ¿cómo es la sociedad del futuro? Y habla justamente de una empresa o de un modelo de organización donde ya los líderes no existen, donde ya los líderes justamente, o los líderes impuestos no existen. Y lo que se va a empezar a ver es liderazgo natural, de cómo las personas lideran más temáticas, más que yo soy el líder de una organización, es cómo yo empiezo a identificar distintas temáticas en un colectivo y empiezan a emerger liderazgos naturales por el talento que tiene la persona, y más que liderazgos impuestos, van a ser liderazgos que van emergiendo del propio ejercicio de las empresas. Yo quisiera, Edgar, tocar un tema más que está en tendencia, y es cómo están sucediendo dos procesos opuestos al mismo tiempo. La necesidad de volver a la esencia, de volvernos a conectar con la naturaleza, con nosotros mismos, las interacciones sociales, y a su vez toda esta revolución que está sucediendo con la tecnología. Entonces la primera pregunta es, ¿tú cómo vives esa dualidad y cuál es tu relación con la tecnología? Y Angelita, ahí tocas un punto muy importante, y es cómo no caemos en las organizaciones y nos metemos de lleno a la tecnología, y cómo hacemos para no deshumanizar. Bueno, les cuento una anécdota. Mi hija acaba de va a cumplir 15 años en enero. Entró al colegio en septiembre y cumple 15 años en enero. Hasta ahora tiene su primer celular. Ahora, ¿qué también veo en mi hija? Mi hija se lee por ahí un libro por semana. Desde que tiene 9, se lee un libro por semana. O sea, va a una velocidad de lectura importante, y creo que el mensaje que quiero dar con esta anécdota es: la tecnología es solamente una herramienta. Como toda herramienta, se puede usar muy bien o se puede usar muy mal. Entonces, yo sí creo que hay que tomar conciencia de que la tecnología como herramienta necesita detrás muchísimo conocimiento, propósito, y finalmente, si uno le pone propósito, no debería estar en contraposición al volver a la esencia.
Es cuestión de darle el propósito correcto a la tecnología. Entonces yo creo que la tecnología es eso, cómo la uso para conectarme también, cómo la uso para llevar los mensajes correctos con el propósito correcto. Yo no veo que se opongan si el propósito detrás está bien definido. ¿Y por qué entonces hiciste o intentaste que tu hija solamente tuviera un celular hasta los 15? O sea, para ti, ¿cómo logras compenetrar este propósito que tiene la tecnología con en realidad la desinformación que hay detrás y de pronto también la falta de madurez de muchos de nosotros que no sabemos tener ese equilibrio? ¿Cómo conviven? No, pues por eso es que yo lo que entendí es que un teléfono era una herramienta demasiado poderosa para un niño menor de 15 años. Pero yo sí tuve conciencia de que darle una herramienta de permanentemente estímulos a una persona menor de 15 años era una locura. Porque finalmente una herramienta de esas tiene todo lo bueno del mundo y todo lo malo del mundo. Y si tú no vas a estar ahí pendiente, pues entonces es muy difícil que un niño, porque un niño lo que va a buscar es, como todo niño, maximizar su curiosidad y maximizar su estimulación. Y si todo pasa por el teléfono, pues está perdiendo también de un montón de cosas. Ese fue el razonamiento que yo hice. Tratemos de que se permee con un montón de cosas. Expuse a mi hija muy temprano la música, que me parece que es una herramienta muy importante para formar el cerebro. Entonces mi hija empezó a tocar guitarra, empezó a tocar piano. Eso requiere una disciplina de estudio muy importante, que si tienes un teléfono todo el tiempo, pues era muy difícil tener esa disciplina. No, y creo que este es un tema que nos pudiéramos quedar todo un día debatiendo con puntos de vista y posiciones, y súper interesante en lo que estamos viendo y a lo que vamos, ¿no? Muy desde ahí. Creo que se nos está acabando el tiempo de Edgar, pero sí quisiera terminar. El origen de las ideas no es de organizaciones, no es de herramientas, de metodologías, pero sí quisiera tocar dos temas de AWS, pero para traerlas al mundo del liderazgo. Y son dos metáforas que ustedes cuentan y te he escuchado, y una es la que mencionas, que las puertas de una o dos sentidos, y la de Two Pizza Things, que creo que tienen muchos aprendizajes que podemos llevar a nuestras organizaciones. ¿Qué hay detrás de eso? Sí, el tema de las puertas de dos sentidos también me marcó mucho cuando entré a Amazon, entender esa cultura por lo siguiente. Amazon entendió que en este mundo en el que vivimos, la velocidad es un elemento muy importante en los negocios, y que Amazon tomó la apuesta de, bueno, yo prefiero equipos que funcionen a alta velocidad, ellos lo llaman de alta velocidad o alta frecuencia, entendiendo que esa alta velocidad puede traer detrás decisiones que no son las correctas. Pero ¿cómo interpretas tú las decisiones en una empresa? Retomando un poquito las ideas. Para Amazon, la alta velocidad significa una cosa, y es que en una organización todas las personas puedan tomar decisiones. Eso es lo que significa para Amazon velocidad. Velocidad es que las decisiones no se centralicen, sino que realmente todas las personas en una organización puedan tomar decisiones. Pero evidentemente no todas las decisiones pesan igual. No todas las decisiones pesan igual. Entonces lo que Amazon, o lo que le decimos a la gente es, mire, si la decisión que usted está por tomar se parece a una puerta de dos sentidos, si usted puede ir y si se equivocó puede volver, pues tome la decisión. No espere a tener toda la información y todos los datos. Tome la decisión. Arriésguese. Ahora, si la decisión que está a punto de tomar se parece a una puerta de un sentido, ¿y qué es una puerta de un sentido? Cosas que tengan que ver con inversiones millonarias o reputación de marca, cosas donde no es tan fácil volver. Ahí sí, pare, piense, consenso, muchos datos, mucha profundización. Pero uno ve que en las organizaciones 80-85% de las decisiones son de lo cotidiano, donde la gente puede estar tomando decisiones y no hay que centralizarlas. Ahora, miremos la típica compañía colombiana o latinoamericana. Hasta la compra de una cajita tiene que pasar por procesos de aprobación muy complicados. Yo lo pongo así tan caricaturalmente porque es eso. En Amazon incentivan a que todo el mundo tome decisiones muy rápido, a alta velocidad. Y esa es una apuesta muy grande de Amazon para poder, digamos, ser una empresa que todo el tiempo está aprendiendo, que todo el tiempo está innovando y que todo el tiempo está trayendo ideas. Y lo que tú mencionabas del concepto de Two Pizza Teams es algo que hemos venido mencionando sin quererlo en toda esta charla, y es esa necesidad de conocimiento colectivo. Y el conocimiento colectivo no pasa en silos. Si tú tienes un silo, no sé, un área de marketing, y un área de marketing solo reuniéndose el área de marketing, o un área de ventas y es solo la gente del área de ventas, y un área de ingenieros, solamente los ingenieros, pues ahí no hay conocimiento transversal. Entonces lo que trae el Two Pizza Teams es construya equipos pequeños, multidisciplinarios, de propósito específico, y que esos equipos también tengan un ejercicio de trabajo para resolver un reto, para diseñar un producto, para resolver algo.
pero es traer esos equipos en células. Y lo que decía Jeff Bezos es que si el equipo se puede alimentar con 2 pizzas, es el tamaño perfecto. Era como una metáfora para entender que esos equipos también tienen un balance en su tamaño, y que lo que es importante de esos equipos es que no dependan de otros, sino que puedan ser autónomos y tomar decisiones a alta velocidad y ejecutar. Genial. Yo creo que podemos, Angelita, inferir de dónde vienen las ideas de Edgar, pero Edgar, puntualízanos de dónde vienen tus ideas que son geniales. No, pues yo creo que mis ideas vienen de la música, de la cocina, de mi herencia, de mis colegas, de mi empresa. Creo que es mezclar todo eso y de ahí vienen mis ideas. Edgar, no, qué placer. Muchas gracias por este espacio. Creo que nos divertimos bastante, que es la idea, ¿no? Sí, total. Creo que hasta el tiempo se nos pasó volando como siempre. Y no, de verdad agradecerte por poner sobre la mesa todo tu conocimiento, experiencia, historias, anécdotas, que seguro pues nos va a servir a todos los que estemos escuchando este podcast. No, pues a ustedes, Ángel, Andrés, muchas gracias. La pasé también muy rico. La verdad fue un placer compartir con ustedes. Muchas gracias.